Buenas noches, mi nombre es Rufino Condori Laime. Voy a desarrollar el curso de Filosofía del Derecho. El tema, la inconstitucionalidad de algunas normas peruanas. Ahí vamos. La inconstitucionalidad de las normas en el Perú es un tema de relevancia en el ámbito jurídico y constitucional en el Perú. El presente trabajo tiene como objetivo analizar esta problemática desde la perspectiva de cuatro destacados filósofos del derecho, donde tenemos ahí el positivismo excluyente, incluyente y crítico de Kelsen, Hart, Ferrajoli y Ross, efectivamente. El caso de materia de análisis, tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional, el expediente número 0013-2021 del Tribunal Constitucional. Esto nos habla del caso de la incorporación de los trabajadores del régimen CAS al decreto legislativo 276 y decreto legislativo 278. Primeramente, nos preguntamos, ¿qué es inconstitucional? Esta se refiere a la condición o característica de una norma respecto o acto o procedimiento que contradice o no se ajusta a lo que estipula la Constitución de un determinado país, como en nuestro caso, el Perú. Tenemos ejemplos de inconstitucionalidad. Una ley que prohíbe la libertad de expresión es inconstitucional, ya que viola el derecho fundamental a la libertad de expresión. Otro ejemplo, una ley que establece una pena de muerte por delitos menores es inconstitucional, ya que es una pena cruel e inhumana. Muy aparte de ello, en nuestro país, este delito no es aplicable. Continuando, nos preguntamos, ¿qué es la ley 31.131 inconstitucionalidad? Esta ley busca erradicar la discriminación en regímenes laborales al proponer la incorporación de trabajadores bajo el contrato administrativo de servicios CAS a los regímenes laborales 276 y 278. En este caso, eh, como materia de análisis tenemos ahí los fundamentos del Tribunal Constitucional, los objetivos de la ley 31.131, impacto para los trabajadores CAS, las reacciones y consecuencias, estos pasos a seguir tras la declaración de inconstitucionalidad. El Congreso puede optar por modificar la propuesta y presentar una nueva ley que aborde las preocupaciones del Tribunal Constitucional o buscar otros mecanismos que puedan alcanzar los objetivos planteados inicialmente por esta ley. Inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque, como ya lo dijimos, tiene conflictos con la Constitución, graves consecuencias, la aplicación de una norma injusta o inválida. En el caso de la ley 131, ¿por qué se consideró y por qué el Tribunal Constitucional lo consideró como inconstitucional? Porque la ley establecía la obligatoriedad de las empresas para que el 5% de sus trabajadores sean personas con discapacidad. Esto ha sido cuestionado por algunos sectores de la sociedad, quienes consideran que esta ley es inconstitucional por violar el principio de igualdad ante la ley. Pero, sin embargo, los promotores de esta ley argumentan que la ley establece una discriminación positiva ya que favorece a un grupo de personas, en particular las personas con discapacidad, sobre el resto de la población.
Caso real, el análisis de la inconstitucionalidad de normas peruanas, en particular la ley 31/131, en relación con la separación conceptual entre moral y derecho, la tesis de discrecionalidad y la tesis de las fuentes sociales puede desglogarse de la siguiente forma. La separación conceptual entre la moral y el derecho de la ley 31/131. Tenemos ahí como dentro de la moral, la ley que buscaba la percepción sobre lo que es justo y correcto. Y dentro del derecho y ley, que ésta se mide por la conformidad de una ley con la Constitución. Tesis de las fuentes sociales, aplicación de la ley 31/131. Es posible que en su evaluación el Tribunal Constitucional haya considerado la percepción social y las prácticas relacionadas con los trabajadores casi sus derechos. En este caso, la ley 31/131, los jueces tuvieron que tener cierto grado de discrecionalidad para interpretar la ley y determinar su alcance. Por ejemplo, los jueces deben determinar cómo se debe calcular el 5% de trabajadores con discapacidad que deben tener las empresas. Desde las principales ideas teóricas de los cuatro filósofos del derecho ya mencionados anteriormente, tenemos a Hans Kelsen, donde nos dice que el derecho es un sistema de normas que se deriva de una norma fundamental, que la norma fundamental es una hipótesis que no puede ser demostrada ni refutada, pero que es necesaria para el sistema jurídico, para que tenga sentido. Por otro lado, Hartz nos dice que el derecho se compone de dos tipos de normas, primarias y secundarias. Las primarias son aquellas que imponen deberes y obligaciones, pero las normas secundarias son aquellas que regulan la creación, aplicación y la sanción de las normas primarias. Ahora, ¿qué nos dice Ferrajoli? Nos dice el derecho es un sistema de normas que protege los derechos fundamentales de los individuos. Los derechos fundamentales son aquellos que son inherentes a la persona humana y que no pueden ser limitados por el Estado. Ahora, Alf Ross nos dice que el derecho es un sistema de reglas que se aplican a las relaciones sociales. Las reglas jurídicas son creadas por el Estado, pero también pueden surgir en la costumbre o de la jurisprudencia. Continuando. De acuerdo a las teorías físico-jurídicas de Kelsen, Hartford, Rajoli y Ross, ¿cómo pueden contribuir a solucionar el problema de la inconstitucionalidad? Tenemos las siguientes ideas. La teoría de Kelsen. Esta puede ayudar a comprender la naturaleza del derecho y su relación con la Constitución. La Constitución es una norma fundamental que se encuentra en el cúspide del sistema jurídico, por lo tanto, las normas jurídicas que entran en conflicto con la Constitución, válidas. Eso es lo que nos dice Kelsen. Ahora, por otro lado, de acuerdo a la teoría de Hart, puede ayudar a comprender el papel de los jueces en la solución del problema de la inconstitucionalidad. Los jueces son los encargados de aplicar el derecho y deben hacerlo de manera coherente con la Constitución. Por otro lado, la teoría de Ferrajoli nos dice que puede ayudar a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a las normas inconstitucionales. Los derechos fundamentales son normas jurídicas que tienen un valor superior al resto del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, las normas que no violen son inconstitucionales. Y por último, de acuerdo a la teoría de Ross, nos dice que puede ayudar a comprender el lenguaje jurídico y la manera en que se interpretan las normas jurídicas. La interpretación de las normas jurídicas es un proceso complejo que debe realizarse de manera objetiva y coherente. Propuesta para el problema de la inconstitucionalidad.
En este caso, los jueces deben aplicar el derecho de manera coherente con la Constitución. Pues esto significa que los jueces deben de interpretar las normas jurídicas de manera que sean compatibles con los principios y valores constitucionales. Además, los jueces deben proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a las normas inconstitucionales. ¿Esto qué significa? Que los jueces deben declarar inválidas las normas que violen los derechos fundamentales. Además, los jueces deben interpretar las normas jurídicas de manera objetiva y coherente. Con esto queremos decir que los jueces deben de evitar las interpretaciones subjetivas o arbitrarias de las normas jurídicas. Aplicaciones de las teorías de caso real. Tenemos dentro de ellos, ¿no?, otros casos emblemáticos como sin caer a la inconstitucionalidad, se puede aplicar, los jueces pueden aplicar usando las normas constitucionales, las leyes constitucionales, como por ejemplo dentro de los casos emblemáticos en materia penal tenemos que en octubre de 2006 la Sala Penal Nacional dictó sentencia contra Abimael Guzmán Reynosa y la cúpula senderista por la masacre de Lucanamarca. De esta manera, a través del Estado de Derecho, se ha logrado hacer justicia a los líderes senderistas sin recurrir a marcos jurídicos contrarios a las garantías del debido proceso, ¿no? Y también como dentro de la jurisprudencia eh, constitucional, podemos decir que la importancia de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional radica en su carácter de precedente vinculante o la doctrina jurisprudencial, y en el hecho de ser supremo intérprete de la Constitución. Un claro ejemplo que la utilidad de esta jurisprudencia se puede apreciar en la sentencia de la Sala Penal Nacional sobre desapariciones forzadas, entre otros. Medidas normativas. Se puede decir que es importante modernizar la justicia penal incorporando nuevas instituciones al Código Penal, en especial las provenientes de recientes tratados internacionales ratificados por el Perú, y estableciendo un nuevo Código Procesal Penal. Dentro del pluralismo jurídico, podemos decir que en el Perú la justicia comunal tiene una fuerte presencia en diversas zonas del país. Se acude a ella de modo permanente y las decisiones que permite son respetadas. Sin embargo, como lo afirma la Defensoría del Pueblo, la justicia comunal, impulsada principalmente por los propios pobladores y sus organizaciones campesinas, a pesar de mostrar avances efectivos en el acceso a la justicia de los ciudadanos tradicionalmente excluidos de ella, ha sido mirado con recelo por las autoridades estatales vinculadas al sistema de justicia. De todo lo mencionado, podemos concluir de la siguiente manera. Para hacer un análisis completo y detallado sobre la inconstitucional de la ley 31.131, es esencial revisar tanto la ley en sí misma como también el fallo del Tribunal Constitucional y las implicaciones y reacciones que esta decisión pueda generar en el contexto laboral y político peruano. El problema de la inconstitucionalidad es un problema que no tiene una solución fácil. Sin embargo, las teorías filosófico-jurídicas pueden contribuir a su solución, proporcionando un marco conceptual para su análisis y proporcionando herramientas para la resolución de conflictos. Muchas gracias. Eso sería todo por ahora.